Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este Salud es Vida, su programa de calidad de vida y de bienestar. Hoy estamos con el privilegio de tener a un senador en sus primeras entrevistas como tal, y tenemos al senador Jack Rodríguez. Bienvenido, Jack. Este es un programa de bienestar, no es un programa médico propiamente dicho, a pesar de que tocamos y con médicos los temas médicos, pero principalmente es un programa de calidad de vida y de bienestar. Y no vamos a entrar a temas políticos, pero yo tengo un concepto respecto a la salud y en la parte médica de la parte de la salud, y de eso queremos tratar. En primer lugar, ¿por qué estamos acá? Así es. Jack, bienvenido al programa. Gracias, Jesús. Un placer estar contigo. Yo vengo acá en mi calidad de veterano de guerra. Sobrevivientes. Así es. Sobreviviente, náufragos rescatados de una isla desierta después de pasar penurias. Para los amigos que nos ven, Jesús y yo somos compañeros de aventura. Ambos somos trasplantados renales, es decir, tuvimos un problema renal, un problema de riñón, y estamos acá conversando porque logramos ser trasplantados con éxito y ya tenemos un tiempo en esta aventura. Yo ya pasé los 4 años, estoy camino a los 4 años y medio, sin ninguna complicación, y esto hay que celebrarlo. Entonces, aquel que ha estado muy cercano a la muerte, o como yo alguna vez se lo dije a algún amigo, aquellos que nos pusieron fecha de expiración adelantada, porque Diosito lindo nos ha permitido recordar el pasado, y eso a veces es doloroso, a veces es dulce, pero es una capacidad que tenemos, pero no tenemos la capacidad de ver el futuro. Entonces, los seres humanos nos creemos inmortales y nos damos cuenta que eso no es cierto el día que estamos al pie de la tumba. Pero no sabemos cuándo será ese día. Entonces vivimos cada día como si fuera el último, desenfrenadamente. Yo le digo, nosotros entramos al túnel negro. Correcto. Al túnel negro. Entonces, y estuvimos en esto de, yo siempre hago la analogía y parte de broma, que ya fui a ver a San Pedro, me chequeó y me dijo, no estás en la lista, lista, y quienes estamos aquí, y esta es la razón de este programa, que tomen nota, porque somos 2 sobrevivientes a trasplante, que cuando regresamos nos hemos puesto propósitos. Correcto. Lo que se llama propósito de vida. Así es. ¿Por qué? Porque si bien tenemos, no digo yo riñón nuevo, porque no es nuevo, el mío tengo que agradecerlo a mi hermana Anita, que yo tengo su riñón, pero también, a diferencia de cualquier mortal, nosotros tenemos también nuestra fecha de expiración. Pero por supuesto. Y hay que vivir no solo el día a día, sino que hay que cumplir objetivos de vida. Correcto. Mira, como te decía, cuando uno le pone fecha de expiración, que no es una cosa normal, y en mi caso particular, yo no tuve cáncer de riñón, ni quistes, ni nada por decirlo, simplemente mi sistema inmunológico decidió que mis riñones eran los enemigos y con mucha eficiencia los destruyeron, ¿no? Y yo hablé con la jefa de nefrología de un hospital muy reputado en Estados Unidos y me dijo, señor Rodríguez, trate de no entrar a diálisis porque lo único que va a lograr es destruir su organismo. Usted tiene que hacerse un trasplante sí o sí, si no va a ser como una estrella fugaz que poco a poco se va a ir apagando. Tuve la bendición que mi hijo se ofreció a cederme su riñón, un gran muchacho, un gran corazón y muy desprendido, y a él es el que le debo la vida. Cuando uno está en esos trances, especialmente, no sé si fue tu caso, yo tuve que hacer 8 meses de diálisis porque todo mi proceso fue durante la pandemia. Entonces, durante la pandemia, pues, no podías salir de tu casa, no podías entrar a un hospital, no podías hacer una serie de cosas. Entonces, yo fui un retraso. Inclusive, tratamientos experimentales no los pude usar porque todos estaban dedicados a la búsqueda de la cura milagrosa contra el COVID.
Bueno, finalmente se resolvió, logré hacerme el trasplante. Esos 8 meses de diálisis fueron terribles. ¿Qué hospital fue? Cleveland Clinic en Estados Unidos. En Cleveland. La filial que tienen en Weston, Florida. La cosa es de que, como tú bien has dicho, cuando uno pasa por esos trances, cuando uno le toca en suerte ver a San Pedro y que San Pedro te responda diciendo no estás en la lista, así es que regresa porque todavía tienes más tiempo por vivir. Tú no sabes cuánto más tiempo tienes por vivir, porque, seamos honestos, ¿no? Un trasplantado de cualquier órgano, está condenado a tomar una serie de medicamentos para bajar el sistema inmunológico, porque por más compatible que sea el órgano que te han donado, no es tuyo y tu cuerpo tiende a rechazarlo. Entonces, como te están bajando las defensas, te están bajando el sistema inmunológico, pues cualquier tontería en la calle se te puede pegar. Entonces, a nosotros que nos gusta comer en carretilla, eso puede ser medio complicado. Entonces, cualquier bacteria, cualquier virus acaba con tu vida más fácilmente que con la de los demás, ¿no? Tú sabes que los peruanos somos resistentes a todo con las condiciones de vida que tenemos, especialmente insalubridad, agua, desagüe, etc. La cosa es que tú regresas con una misión de vida. Aquellos que hemos tenido varios privilegios. Primero, el privilegio de conseguir un donante que generosamente nos ha permitido continuar en la vida a pesar que los designios eran otros. Aquellos que tenemos una posición económica cómoda, merced a nuestro esfuerzo, merced al esfuerzo de nuestros padres o parientes que nos legaron algo, tenemos una posición cómoda. Y aquellos que somos peruanos de nacimiento y tenemos el enorme privilegio de haber nacido en esta hermosa Tierra del Sol, pues regresamos cambiados de esa experiencia. Y yo regresé cambiado, yo regresé con una misión, como tú bien dices. Y la misión es muy cruda. Decidí meterme a la política luego de muchos años. Decidí regresar a la política. Yo ya había estado en el Congreso entre el 2001 y 2006. He regresado gracias a la generosa invitación de nuestra señora presidenta Keiko Fujimori. Pues soy miembro del Senado, represento al Callao. Soy chalaco de corazón. Pero yo he regresado con una misión y la misión es: seamos sinceros, en el Perú hay extraordinarios doctores, pero las medicinas son excesivamente caras, comparadas con países de la región, comparadas con Europa, comparadas con el África, comparadas con quien tú quieras. En el Perú, la gente se muere porque no tiene dinero para comprar la medicina. Totalmente. Y tenemos todo un sistema diseñado para agredir al paciente. No tenemos los equipos adecuados. Nuestras medicinas son absurdamente caras comparados con países vecinos. No hablemos más lejos, comparados con países vecinos. Hay dinero, hay hospitales, no hay las máquinas. Tenemos el absurdo que para que un fármaco pueda ser vendido en el Perú tiene que pasar por Digemit. Y Digemit te dice: no, yo tengo que revisar ese fármaco primero para ver si es idóneo. Yo tengo que revisar las especificaciones de esa máquina que tú te quieres caer para ver si es idónea. Y el importador dice: oiga, pero mi fármaco, mi cuestión tiene aprobación de la FDA de Estados Unidos. De la Comunidad Europea. De la Comunidad Europea. No es suficiente. Acá en el Perú también tenemos que revisarlo. Y esto no es otra cosa que la negligencia de un burócrata que quiere el aceite para poder seguir funcionando, lo cual ya de por sí es morboso, pero también el aceite de otras farmacéuticas que no quieren competencia y quieren elevar sus precios artificialmente. Entonces, mi tarea, mi misión en esta vida es combatir esos oligopolios, esos monopolios que encarecen las medicinas absurda y criminalmente. Y quiero decirlo directo a cámaras. Yo, Jack Rodríguez, senador de la República, me declaro enemigo absoluto, contundente, sin tregua y sin cuartel contra esas medicinas caras, y mi compromiso es que la medicina esté al alcance del pueblo. No por demagogia, no me interesa, esto más allá de esa cuestión. Ya pasamos esa posibilidad. Ya es una cuestión humana. Cuando alguien trafica con la fe humana, con la salud humana, ya tiene un lío personal conmigo. Jack, justo
Ese era nuestro tema. Sí, claro. Ese es nuestro tema y vamos a centrar un poquito luego la pelota de lo que es la enfermedad renal. Y no es solo el trasplante de riñón, es el trasplante de todos los órganos que pueden ser trasplantados. Aquí tenemos el problema de la donación de órganos, tenemos el problema de dónde y cómo hacerse los trasplantes y la sobrevivencia de los trasplantados. Entonces, vamos a enfocar y por eso vamos a dedicarle la hora a esto, porque este programa es un compromiso que no se soluciona médicamente ni con hospitales ni con nada. Se soluciona con decisiones políticas, con medios de comunicación y con una integración de varias fuerzas. Hemos estado con el presidente de la Sociedad Peruana de Trasplantes acá, totalmente comprometido, pero me decía impotente porque no tenemos las palancas políticas. Pues ahora ya se articula todo y vamos a dar una esperanza a todos aquellos que necesiten un trasplante para poder seguir sobreviviendo. Nos vamos a una pausa y tras la pausa volvemos con el senador Jack Rodríguez. Gracias. Salud es vida. 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 ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida con el senador Jack Rodríguez. Felicitaciones porque creo que nuestros propósitos pueden hacerse realidad. Démonos 5 años. No va a ser para el próximo año. No va a ser para... Démonos 5 años para lograr el Instituto Peruano de Trasplante de Órganos. Así como hay el INCOR, que funciona tan bien, el Instituto de Neoplásicas, el Instituto del Niño, tenemos que tener el instituto. Tenemos estos años para cambiar la cultura de la donación de órganos, porque hay una ley de donación de órganos. Y no vamos a hablar solo del riñón, que es nuestra experiencia, pero hay posibilidad de trasplante de hígado,
de páncreas. De hecho, que el trasplante de médula es una cosa que ya afortunadamente es cotidiana. Trasplante de pulmón, pero no de uno, de 2 pulmones simultáneamente. Okay. Trasplante de corazón. Hemos avanzado en muchas cosas, pero muy lento, y ni que o sea, la accesibilidad. Y hay incluso clínicas que hace un buen tiempo dicen con autorización de trasplante, pero no tienen trasplantes. Y no hay un sistema completo para darle esperanza de vida a peruanos como tú o como yo, que todavía podemos darle mucho al país. Mira, cuando estuve buscando el asunto de trasplante, llegué a España. Y España es un país que está muy adelantado en lo que a trasplante se refiere, más adelantado que Estados Unidos, es el país más adelantado de Europa, porque tiene un sistema sumamente eficiente de recepción de donantes. Me explico. El periodo de espera, por ejemplo, para riñón en Estados Unidos es de 4 a 5 años. En España es de 8 a 10 meses. ¿Qué sucede? Se hizo un programa a nivel nacional que se ha hecho en el Perú también. En el DNI tú escoges si es que quieres ser donante o no quieres ser donante. Pero es un saludo a la bandera, porque si finalmente tú has puesto en tu DNI de que eres donante, tienes un accidente y, por ejemplo, te declaran con muerte cerebral, estás apto o sea, tú ya has autorizado en tu DNI. Sin embargo, el dueño de tu cadáver es tu señora esposa o tus señores padres, si quieres. Fíjate que averigüé eso legalmente, y esta certificación que está en tu DNI es un testamento. Tú en vida declaras, pero tus deudos no son dueños de tu cuerpo. Las clínicas no aceptan eso. He visto varios casos dramáticos. Una vez que falleciste, tú ya no tienes derechos sobre ti mismo. Y no se considera necesariamente, como tú dices, un testamento. Entonces piden el consentimiento expreso de los dedos que están ahí cerca. Y ahí es donde el órgano se pierde. ¿Qué es lo que han hecho en España? Que es muy interesante. Primero, le dieron vigor de ley a que si tu DNI dice eso, es más que suficiente en vida o en muerte. Correcto. Estas donaciones son en muerte. El hígado lo puedes donar en vida, no hay ningún problema, pero todo lo demás es en muerte. No conozco a nadie que done el corazón y siga viviendo. Entonces, no hay manera. No funciona. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un programa. Tú sabes de que el órgano, para poder ser trasplantado, tienes algunas horas. Y tienes que extraerlo de una determinada forma. Y tienes que preservarlo de determinada forma. Y tienes que correr traslado. El transporte. Con mucha rapidez. Entonces, hicieron un programa de incentivos económicos para todas las unidades de emergencia en todo el territorio español. Entonces, ¿qué es? Te pago, te doy un premio, te doy un dinero. El equipo médico que logre obtener un órgano de un recientemente fallecido para poder favorecer a otra persona que está en espera, tiene un premio económico. Llama a un teléfono unificado a nivel nacional e inmediatamente le dan instrucciones cómo extraer los órganos del recientemente fallecido y le envían un equipo en helicóptero para poder recoger los órganos y son repartidos inmediatamente. Entonces, cuando yo pregunté, me dijeron, bueno, usted tiene que vivir en España porque nosotros lo llamamos a las 3 de la mañana y le decimos, no, su riñón está listo, venga en media hora a la clínica. Y así es como funciona la cosa. Tenemos que hacer lo mismo en el Perú, fomentar la donación de órganos, que es una generosidad muy grande. Una vez que el alma abandonó el cuerpo, lo que queda es la carcasa. Hay que respetar esa carcasa, ese cuerpo que nosotros quisimos en algún momento. Pero si a través de ese cuerpo, que ya desafortunadamente perdió su alma, perdió su vida, podemos darle vida extensiva a otras personas, es una bendición de Dios. Es una maravilla. Y hay que hacerlo. Entonces hay que organizarnos de esa forma. Pero hay que reformar. Recientemente se levantó un veto que existía hace muchos años en el Perú, facilitando de que los trasplantes de órganos no sean solamente en los hospitales públicos, sino que pueden hacerse en hospitales privados. ¿Qué sucedió? Hace cosa de 15 años hubo un escándalo por tráfico de órganos. Una persona o varias personas que necesitaban trasplantes pusieron avisos económicos en el periódico diciendo se compra órganos a personas que necesiten dinero, y había personas con necesidad económica que vendieron su órgano. Sí, no es una cosa ética, no está bien. Ahí entramos a quién es el dueño finalmente de tu cuerpo, ¿eres tú o es la sociedad?
Y finalmente prefirieron prohibir la donación de órganos, prohibirlo y que solamente tenga ese tratamiento. Con lo cual, cuando a mí me tocó buscar un doctor, había un doctor, no recuerdo su nombre, en el Seguro Social, que hacía los trasplantes. Y yo pregunté, bueno, ¿cuántos trasplantes de riñón ha hecho usted? Bueno, en el último año he hecho 5. Ah, ya, bueno, 5. Y en Estados Unidos hacían 10 al día. Como que no había mucho que discutir. Sí. Recién acaban de modificar la norma y tengo entendido que ha salido la clínica Delgado a ofrecer trasplantes, pero $1.000.000 el trasplante. Es decir, más caro que en Estados Unidos, lo cual yo no logro entender cuál es la lógica de toda esa cuestión, ¿no? Pero tenemos que llegar a que la medicina no sea un lucro. Yo soy capitalista, yo soy empresario. Empresario, de éxito. Y no tiene ningún problema ganar dinero con el trabajo que uno hace. Es decir, no creo en el socialismo, yo creo en la ambición humana, en la creatividad humana, no hay ningún problema. Pero todo tiene ciertos parámetros, ¿no? Es decir, ganar 20 o 30%, ganar 50%, ganar 1000%, no, eso ya no, pues eso ya no, no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, sí. Es decir, a nuestros amigos que venden medicinas, que importan medicinas o que fabrican las medicinas en el Perú, ganar su dinero no tiene nada de malo. Pero haz lo que se llama en marketing benchmark, que es la comparación de precios en otros lados. Por ejemplo, una medicina para la presión, para que nuestros amigos entiendan un poquito el esquema, ¿ok? Existe la medicina primaria y la medicina compleja, ¿correcto? La medicina compleja es, oye, tienes una dolencia cardíaca, ándate al INCOR. Tienes una enfermedad en el, qué sé yo, gastrointestinal, ándate al gastroenterólogo. Pero hay cosas primarias. La presión es una cosa primaria. Si tú le regalas pastillas para controlar la presión a todos los pacientes que sufren de presión alta, que básicamente es alrededor de un 50% de la población arriba de los 40 años, vas a evitar que ese paciente pueda desarrollar enfermedades cardíacas o enfermedades de circulación o enfermedades pulmonares o una serie de cuestiones. Yo no soy un especialista en la materia, espero que tus colegas no me vayan a matar por esa cuestión. Entonces, el que tú resuelvas primariamente eso y entregues gratuitamente medicinas para la presión, hace que el Estado tenga una menor carga porque esa persona tiene menos propensión a enfermar de cosas más complejas, ¿ok? Es decir, tú no vas a emergencia del Rebagliati porque se te rompió la pierna. Tú vas porque tienes una cosa mucho más compleja, para eso te vas al policlínico. Así desconcentramos los hospitales y solamente se ocupan de las cosas más importantes. Bueno, una pastilla para la presión de marca muy popular, X, en el Perú, perdón, en España, para dar un ejemplo, en España, 30 soles, la caja de 30 comprimidos, 30 soles. La misma pastilla exactamente igual en el Perú cuesta 300 soles. Yo no entiendo. Hay pastillas que cuestan centavos. O sea, yo no entiendo. Centavos. Yo no entiendo. Y que tú en la farmacia lo ves con el nombre técnico que no cambia, o sea, un ácido acetil salicílico. Pero no te hablo en genérico, ¿ah? Es ácido acetil salicílico. La misma pastilla de marca, de la misma marca, en dos países distintos, tiene una diferencia de 10 veces el precio. Razón, motivo, circunstancia, mi lucro. No, así no funciona. Nos vamos a ir a una pausa y tras la pausa vamos a seguir disfrutando de una cosa que a usted le interesa. A nosotros nos interesa porque tu salud nos importa. Salud es vida.
Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida. Pues hay razones, no solamente, y eso ya está demostrado, que no solamente los órganos se deterioran porque te descuidaste, porque estuviste con la diabetes y no la controlaste y terminaste con el riñón. Hay razones genéticas, hay razones adquiridas y hay condicionantes, determinantes que van a gatillar un tema que ni siquiera sabías que lo tenías. Correcto. En mi caso fue un problema regresando. No bien abrieron los viajes después de la pandemia. Yo viajé y regresé con neumonía. Bueno. Y con una bacteria aislada en Utah, ¿no? Que no tenía nada que ver con esto, que el médico internista me dijo, y esto lo trae por la neumonía. Y en la neumonía me hacen los análisis y pues se determina que estaba la creatinina demasiado alta, claro. Entonces hay que verlo y tanto. Ese es en el caso del riñón. Y hay problemas de cirrosis, ¿no? Que dicen, bueno, pues es que ha tomado mucho trago. No, la cirrosis no necesariamente tiene que ver mala con fama eso. La cirrosis. Sí, la cirrosis tiene muy mala fama. Personas, puede haber hasta niños con cirrosis. El tema de pulmón. Conozco un montón de alcohólicos que no tienen cirrosis. Sí, claro. O fumadores que no tienen problema de pulmón. Pero en fin, yo prefiero que no fumen. Y que tenemos que después aprender a controlar el peso, la dieta, claro. La glucosa, todo, y vivir, pues, vivir en orden y cultivar. Pero había una cosa muy interesante de la que vamos a conversar en otros programas que tenemos aquí muy metido. No solamente son medicinas ni médicos. Hoy hay opciones de medicina funcional, claro. Integrativa, donde incluso hay que disminuir el número de medicinas y aumentar cuestiones como calidad de vida, hacer del ejercicio una práctica. Mira, del descanso, del sueño. Déjame contarte una cosa bien interesante que he descubierto de pura casualidad. Hay ciertas condiciones médicas que gatillan enfermedades muy complicadas. La presión alta gatilla enfermedades complicadas. Si tú controlas tu presión, evitas enfermedades coronarias, en fin, una serie de enfermedades. Si tú controlas tu peso, la obesidad, el tener sobrepeso, genera una serie de enfermedades y de dolencias que arrastras toda tu vida. Entonces, tú sabes que hay una serie de medicinas, quizás los más grandes avances en medicina y en medicamentos mundiales han sido encontrados de pura casualidad, como efectos colaterales, ¿no? Si conocemos la famosa historia de cómo fue descubierta la penicilina, que ha salvado tantas vidas, la historia del Viagra, que era una medicina para otra cosa y resultó de que la anestesia resolvía asuntos álgidos, endurecedores. Pero la nueva revolución es el Ozempic y toda la familia que se ha generado a partir del Ozempic. El Ozempic, estimados amigos, es una medicina, hay otras marcas hoy en día, Wegovy y otras más. Fue una medicina que descubrieron que era para la diabetes. Pero encontraron que esta medicina para la diabetes, que es una enfermedad pues, devastadora para el cuerpo humano, esta medicina experimental tenía un efecto colateral y era de que te quitaba la ansiedad para comer, te quitaba el apetito y hacía que tu tracto digestivo fuera más lento. Todo esto generaba que tú bajes de peso naturalmente, porque sencillamente no tenías hambre y nada más, y te sentías lleno porque tu tracto digestivo es mucho más lento. Esto en Estados Unidos, especialmente, ha generado una revolución, pero impresionante, donde los médicos te recetan el Ozempic. ¿Por qué? En una sociedad con una obesidad mórbida tan grande y tan difundida como Estados Unidos, el que tú tengas un peso controlado evita que tengas una serie de enfermedades. Es más barato regalarte el Ozempic. En España, en el Seguro Social, te regalan el Ozempic. Es más barato regalarte el Ozempic que tratarte por problemas de riñones, problemas de corazón, problemas de ácido úrico, una serie de cuestiones que generan la obesidad.
Es que hay un tema que cuando se piensa en política, en salud, yo he visto los planes de gobierno y piensan en hospitales. En hospitales, en posiciones en más médicos por habitantes, etcétera. Así no No en funciona. calidad de vida, Así no es. en estilo de vida, Así el es. ejercicio, el sueño, el aire que respiramos, el agua, la hidratación. El mejor negocio para el Estado, la mejor política de salud del Estado Prevención. es prevención. No es hacer más hospitales. Claro, necesitamos hospitales. Tenemos una carencia muy grande de hospitales. Pero en realidad, los hospitales que ya tenemos, en donde están los centros poblados mayores, deben tener máquinas de última generación y técnicos, no doctores, técnicos preparados para poder manejar estas máquinas. ¿A qué voy? Hoy en día, una buena resonancia magnética te evita de que te pongas una serie de tonterías antes de llegar al problema. Con la resonancia ya sabes cuál es el problema y lo resuelves inmediatamente. Pero son los grandes hospitales. Construir unos cuantos más es cierto, equipar mejor a lo que tenemos es cierto, pero más importante es hacer los policlínicos y las postas médicas que te puedan atender. Y más importante que eso es prevenir los problemas de salud, enseñarle a la gente que si te lavas las manitos, has prevenido 3/4 partes de las enfermedades. Entonces, en nuestros asentamientos humanos, en nuestros comedores populares, en nuestras postas de vaso de leche, enseñarle la higiene nos puede curar una serie de enfermedades. La política de salud no es lo grandazo, es los pequeños detalles que crean una cadena de salud sumamente importante. Esa es la esencia. Y fíjate, Mira, para eso... Permíteme Sí. parafrasear una cuestión. No recuerdo quién es el que tenía esta frase que decía: la guerra es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de generales. La paz no la firman los generales, la firman los políticos. Entonces, la salud es demasiado seria para dejarla en manos de los médicos. Los médicos son muy buenos cortando, curando, analizando, viendo, no necesariamente administrando la salud. Y ahí tenemos un concepto equivocado. La salud debe ser administrada por personas que sepan de administración, no de salud necesariamente. Absolutamente de acuerdo. Y créeme, eso es una prédica que tengo en toda mi vida profesional. Porque a nosotros nos forman para el acto clínico, no para la gestión, menos para la gestión pública en salud. Aquellos que se especializan me parecen extraordinarios y dejan el acto clínico y se dedican con su conocimiento a la gestión y estudian, enseñan y practican. Me parece extraordinario. Te voy a decir una cosa que te va a parecer sumamente extraña, ¿no? Viniendo de un... Yo soy empresario, político, empresario. O sea, me gusta ejecutar las cosas. Y el mejor ministro de Economía no es un economista. El mejor ministro de Economía es aquel que ha tenido que pagar planillas. Es aquel que sabe lo duro que es conseguir a veces el dinero para poder pagar las planillas. Que para ser ministro de Economía, por ejemplo, dime qué has dirigido. Así es, o sea, ¿Qué empresa? ¿cuántas empresas has manejado realmente? Claro. O sea, ¿tú has manejado una minera gigantesca con todos los problemas sociales que eso acarrea? No, tú has sido un gran profesor académico, lo cual me parece espectacular. Totalmente, válido. Pero si no tienes el sentir humano de lo que tú estás manejando, bueno, necesitamos caja, subamos el precio selectivo al consumo de la cerveza, que cueste 10% más la cerveza. Oye, eso lo que ocasiona es que baje el consumo de la cerveza, porque hay gente que no va a poderla pagar. Y eso ocasiona que la fábrica de cerveza, al vender menos, tenga que despedir personal. Y tenga una serie de problemas. Y compre menos lúpulo, y compre menos botellas. O sea, hay una concatenación de cosas en la economía. No se trata simplemente de que a ver cómo hacemos caja. Entonces, lo mismo en la medicina. Hay que saber de medicina, indudablemente, ¿no? Pero administrar la medicina. Por ejemplo, nuestros hospitales, antes que eso, saquemos de la cabeza un concepto que nos han enseñado desde muy niños. No somos un país pobre.
por lo menos ya no lo somos más. La Constitución del año 93 de Alberto Fujimori ha generado un Estado potente, con un Banco Central de Reserva poderoso. Con reservas. Nuestras reservas internacionales pasan los 100.000 millones de dólares. Estabilidad. Que no es, como decía, estos candidatos que no tienen ninguna experiencia en el manejo del Estado y lo único que hacen es despilfarrar los recursos porque no tienen la más remota idea de cómo generarlos. Saben cómo gastarlos, pero no cómo generarlos. Tenemos dinero. Estos cambios económicos han hecho de que el Perú tenga dinero. Hay recursos. Lo que tenemos es una descentralización que es una ñanga, es una mentira. Tenemos una desconcentración, pero finalmente son sumamente ineficientes para poder gastar el dinero que se les ha asignado. Entonces, no solamente las regiones, sino las municipalidades, al final del año, tienen que devolver los recursos que ya los tenían ahí en caja. Y les pasan para salud. Así es, y no saben cómo gastar. Son muy ineficientes. Entonces, necesitamos gente que sea eficiente a la hora de ejecutar. No tenemos ejecutores eficientes, tenemos mucho hablador que no sirve para nada. En medicina, en vivienda, en carreteras, sí hay dinero, no saben gastarlo. Entonces, tenemos de que en algunos hospitales del Estado no están las medicinas y tienen que salir afuera a buscar las medicinas. ¿Tú sabes por qué no están las medicinas en los hospitales del Estado? Porque las esconden. Así pueden declarar en emergencia las cosas y comprar a dedo. Ahora, y ganarse sus comisiones. A nosotros nos toca un reto y antes de terminar esta partecita quería decírtelo. ¿Te imaginas qué te pasa? ¿Qué nos pasaría si no tenemos las medicinas de antirrechazo, así se llaman las de control inmunológico? Morimos. Ya. En el Hospital del Seguro no hay ahorita micofenolato. Yo sé. Y ha habido la crisis del tricolimus. ¿Te acuerdas? Que se pararon adelante. Ahora, como ha habido este tema grande, electoral, político, no hay. Bueno, yo me voy tengo mi cita en Miami, me traigo pero cualquiera no puede hacerlo. Así es. Y eso es criminal. Sí. Y entonces, ahí está nuestra responsabilidad, y te digo, ese no es un problema médico, es un problema de logística. Absolutamente. Y la logística lo resuelven los administradores. Se sabe cuánto necesitan de medicinas. Esconden las medicinas para poder declarar en emergencia y comprar a dedo. Y los laboratorios muchas veces son cómplices de esta práctica. Nos vamos a una última pausa y volvemos con algo espectacular a propósito de salud, porque esta es Salud es Vida. Salud es Vida. Salud es Vida.
Salud es vida. Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida y hemos estado hablando durante el programa con el senador Jack Rodríguez y tenemos la esperanza de que se constituya una mesa de trabajo en el Congreso con diputados, senadores, para proyectar una política de salud en beneficio de todos los peruanos. Ya pasaron las elecciones, todos somos Perú y aquí viene un tema fundamental, de salud también. Se nos viene el niño con fuerza, ya se están tomando las precauciones. Hace una elección lo del terremoto en Venezuela, que en cualquier momento puede sucedernos. Y bueno, hemos visto lo del COVID y nadie sabe si puede venir otra pandemia. Pero estamos viviendo una cosa terrible que te voy a plantear un reto. Y esto sí vas a decir, esto es una trampita, pero no. A ver. Nuestro gran problema nacional, la anemia infantil. La propuesta es convocar todas las fuerzas vivas del país, el empresariado, los políticos, los profesionales, todos para disminuir en 5 años drásticamente la anemia infantil. No la vamos a eliminar en 5 años. Necesitamos trabajar por lo menos 1 o 2 generaciones, pero que se puede bajar drásticamente, sí. ¿Y dónde? Ahí donde están los mayores casos, no solo en el sur andino. En Lima también tenemos anemia infantil, hay zonas de extrema pobreza, y en todo el país. Y hemos empezado ya conversando con esto, pero se necesita la decisión política. Esto no es médico, esto es industria alimentaria, para tener los suplementos con hierro y que lleguen cadenas donde puede llegar, y no hablar de estadísticas, no hablar de tanto por ciento, no. Cada niño tiene que tener su historia clínica, y eso no es difícil. Es como un votante, es como en el último rincón. Un número de DNI, sí. Con su DNI. Y llevar adelante una cruzada bajo el liderazgo de la presidenta Keiko y bajo el liderazgo de todos los peruanos de buena voluntad. A ver, yo traigo la buena nueva que el 28 de julio se inaugura la presidencia de Keiko Fujimori. Ella viene con muchas ganas de cambiar el Perú, de retomar el legado de su padre, de hacer mucha infraestructura, pero tiene ella la misión cierta de combatir muy eficientemente la anemia en el Perú y lograr índices razonables y bajar esa tasa de anemia que es un flagelo para todos los peruanos. O sea, esta anemia impide el desarrollo de nuestros niños y no pueden convertirse en ciudadanos plenos porque sencillamente llega disminuido. La cabecita no le da. Entonces sí, soy portador de la buena noticia que va a haber un combate agresivo, eficiente y total contra la anemia infantil. Pero no solo eso, yo estoy seguro, he conversado con la presidenta, que va a haber un cambio muy importante en lo que a los métodos de salud se refiere. No solamente en la infraestructura que se va a generar, sino también en lo que ya tenemos actualmente para mejorar los sistemas logísticos, que la medicina llegue a donde tiene que llegar, que los equipos se modernicen como se tienen que modernizar, a romper el tabú de que lo privado es malo. Lo privado, con controles humanos adecuados, sí puede ser muy bueno y mucho más eficiente. Entonces vamos a hacer una revolución muy importante en lo que a salud se refiere. Sin embargo, yo personalmente, y disculpa que te dé la contra, no creo en las mesas de trabajo. Yo creo que el Perú ha tenido demasiadas mesas de trabajo, demasiadas consultorías. Los programas para poder mejorar y poner más eficiente todo nuestro sistema de salud ya existen, ya han sido estudiados. Tienes para escoger 10 métodos distintos, los que han funcionado en el mundo y los que no han funcionado en el mundo. El mito, por ejemplo, de la medicina cubana.
No existe, la gente en Cuba muere y muere todos los días. Es una cosa vergonzosa lo que hay en Cuba. Es un Estado fallido, totalmente. La pobreza mata. Y ahí hay pobreza. Ahí está, la pobreza mata. Y en el Perú, el compromiso es disminuir agresivamente nuestra pobreza. Los 5 años que vienen van a ser espectaculares, y te lo adelanto. Y ojalá veamos la grabación de este programa dentro de 5 años. ¿Por qué van a ser espectaculares? El precio de los minerales está en un alto histórico y no tiene cómo bajar, y el Perú produce esos minerales. Si manejamos nuestros recursos adecuadamente y tenemos la caja y tenemos países haciendo cola para prestarnos dinero, le decimos no gracias, no necesitamos esos préstamos en estos momentos, ¿no? Podemos tener los recursos para poder hacer esa revolución grande. Desafortunadamente, sería muy fácil decir que es producto del fraude, ¿ok? Creo que en alguna medida sí. La composición de nuestro Parlamento bicameral no refleja la voluntad ciudadana, porque me parece de que la voluntad ciudadana no ha sido escrupulosamente observada. Ya tenemos al nefasto Corbeto suspendido, espero que pronto esté en prisión. Ya tenemos al nefasto Vizcarra en prisión, pero él está en prisión por los desmanes y los robos que hizo cuando era gobernador regional en Moquegua. Por el hospital. Tiene que pagar por la cantidad de muertos que tuvimos Todavía. en el Perú durante el COVID, que fue su responsabilidad. Y los negociados que se hicieron. Y las vacunas que no llegaron a tiempo, o las vacunas escondidas que tuvo él y su entorno. Y el oxígeno. Y el oxígeno que absurdamente se exigía que fuera el 99% cuando mundialmente se acepta 97%. En el Perú la gente se ha muerto por normas absurdas, por negligencias, porque teníamos un psicópata en Palacio. En fin, yo creo de que van a venir 5 años buenos. No tenemos las mayorías suficientes en el Congreso. Vamos a tener un trabajo muy fuerte ahí para poder predicar. Vamos a tener mucho ruido en la calle probablemente, de gente que no sabe perder. Pero viene una revolución, y esa revolución es buena, una revolución en infraestructura, en forma de hacer. La primera medida es un shock. ¿Te acuerdas del shock? Sí, sí. 90, que es Sí. el que resolvió la economía en el Perú. Total. Viene un shock de desregulación. En el Perú tienes que... A ver, yo he estado en mis asentamientos humanos de Pachacútec, en el Callao, y me contaban de que cada trámite les hacía perder 1 o 2 días de trabajo. O sea, hay ciertos estratos sociales donde no trabajas, no comes. Por eso fue tan terrible la pandemia, porque te confinaban a tu casa y la gente decía, oye, yo no tengo refrigeradora, si no salgo a comprar algo de comida, no tengo que darle comer a mis hijos. Si no salgo a buscar mi comercio ambulatorio, no tengo cómo comer. Ese fue el desastre en el Perú. Entonces, cuando tú tienes que hacer un trámite, hoy en día, la mayor parte de los peruanos tienen este juguetito. Este juguetito. Ahí puedes seguirlo. Todo tu trámite puede ser acá. ¿Por qué es de que yo voy a hacer un trámite y me dice, tengo que sacar una copia de su DNI? Oye, tienes mi DNI físico, ahí está, y lo tienes en la computadora. O sea, Te doy el número. desregulación. Estamos acostumbrados a ir a pedir algo y a demostrar que necesitamos lo que queremos pedir. ¿Para qué? Entonces, lo mismo es en salud. Oye, ¿y usted por qué está en emergencia? Bueno, salí a pasear y se me ocurrió sentarme acá en emergencia, ¿qué le parece? O sea, es absurdo. El Estado peruano está creado para agredir al ciudadano. Y necesitamos que el Estado peruano vuelva a tener la esencia de lo que es el Estado está al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Eso es toda la magia que tenemos que hacer. Y no hay mucho misterio en todo esto. No, cuando yo decía las mesas de trabajo, yo detesto, para mí es una forma de entretener, etcétera. Incluso a veces las hago internamente para darle las oportunidades, pero ya las decisiones están tomadas. Ese es negocio de caviares que les encantan las consultorías. Totalmente. Pero decía, tenemos que concertar. El país está partido, pero hay una cosa que nos une. A ver, ¿están de acuerdo con bajar la anemia infantil? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo, punto. Entonces, tenemos que sumar. A eso iba en la necesidad de estar de acuerdo en lo que tenemos que estar de acuerdo. Hay que concertar,
hay que llevar, no para darle gusto a uno, sino que Yo creo tenemos que que- pensar en objetivos Yo creo que nacionales. la separación es mucho más sencilla. Peruanos de bien y peruanos de mal. Total. Hay algunos peruanos que necesitan mantener a su clientela pobre, miserable y con hambre. Porque si no, no votan por ellos. Sí. Porque para votar por alguien que lo único que te ha traído es hambre y miseria, para votar por alguien que lo único que ha hecho a ejemplos mundiales es entregar miseria, que públicamente te reconocen. El presidente Petro, el presidente Chávez, te decían, no. A mí no me interesa sacar a la gente de la pobreza. Yo tengo que mantenerlos ahí, porque si no, no van a estar por mí. Ese es el problema. Sí. Entonces, si yo me encuentro con un colega tuyo que no está demasiado interesado en resolver las cosas porque si no se le acaban los pacientes, oye, estamos hablando de un peruano de mal, no un peruano de bien. Entonces, sí, la misión es combatir la anemia. El peruano necesita comprender lo que lee. Más básico todavía, necesita comprender las instrucciones que se le dan. Y para eso combates tú la anemia, para que su cabeza funcione bien. Entonces, cuando alguien no te comprende las instrucciones, o le dice, bueno, abre el frasco, y te dice, ya, ok, pero ¿cómo lo abro? Ahí tenemos un problema muy grave. Y por eso es importante resolver la anemia. Jack, espero que hayan disfrutado de este programa. Creo que la gente Por lo menos te ha pasional ha sido. conocido un poco más. Creo que la salud está ganando a una persona decidida, porque has mirado a las cámaras y has dicho, yo me comprometo, ¿no? Así es. Porque de eso se trata. Aquí ya no se puede estar con tibiezas, ni con medias tintas. No tenemos tiempo, no nos queda tiempo para eso. Yo no soy un profesional de la política. Yo, como dice la canción, doy gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí. Y tengo el deber de devolverle a la vida lo que la vida me ha dado a mí. Estamos en la misma dirección y nada más que la gente se sume, porque eso es pensar en el país. Muchísimas gracias. Un placer. Gran gusto. Muchas gracias. Y vamos a volver a encontrarnos. Vamos a volver a encontrarnos porque esta cruzada sigue. Ha sido un placer estar con ustedes, amigos. Nos estamos viendo en el próximo programa. Muy bien. Salud es vida.